Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido al estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo. El día de hoy nos toca número 4. Vamos a ver el capítulo 4. Del versículo 1 hasta 25 voy a leer todos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a pedir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que temían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta el versículo 25 he leído. Observando este capítulo 4, está hablando tres cosas, ¿no? Uno es la tentación de Satanás que había hecho contra nuestro Señor Jesucristo, y luego llamamiento de Dios hacia los discípulos, y también la curación a las enfermedades, a los enfermos. Nosotros hemos aprendido desde capítulo 1, 2, 3. En el capítulo 1 estaba hablando sobre genealogía de nuestro Señor Jesucristo, desde Abraham y el rey David hasta José. También nuestro Señor Jesucristo nació por medio de María, por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. María engendró a nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 1 estaba escrito el nombre de nuestro Señor Jesucristo es como Jesús, quien nos salvará de nuestros pecados. También otro nombre, como dice, Emmanuel. Traducido es que Dios está con nosotros. Y luego en el capítulo 2 está saliendo los magos que estaban llevando tesoros. Uno es oro y también incienso y mirra para adorar a nuestro Señor que había nacido como niño. Entonces ellos estaban observando apariencia de la estrella que estaba dirigiendo de oriente hasta Jerusalén. En esa época, ¿no?, mucha gente estaba observando en el cielo, investigando al universo, pero no mucha gente estaban descubiertos la indicación de la estrella de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón yo puedo interpretar que en el corazón de los magos estaban teniendo totalmente diferente corazón que otros. Hoy en día también, ¿no?, Dios está buscando a la gente que busca a Dios. Observando el corazón de los magos, ellos estaban teniendo un deseo para encontrar al rey. Nosotros también, ¿no?, cada uno de nosotros nacimos diferente país, tenemos diferente nacionalidad, pero mientras tanto que estamos creciendo, cada uno de nosotros teníamos experiencia con qué causa nosotros podíamos buscar a Dios. Al principio yo no era un deseo que quería creer en Dios, por causa de eso yo fui a la iglesia, sino que un día, ¿no?, cuando yo era alumno, que tenía como 14 años, por ahí, o 15, entre los amigos de mi pueblo natal, hasta la noche estaba jugando, como el día sábado. Estaba divertido
estaba como disfrutado, pero al llegar tiempo justo, los amigos decían que ya ahora está llegando el tiempo de ir a la iglesia. Por medio de eso, ¿no? Yo también no podía quedarme solo, sino que quería seguir atrás de ellos. Un día yo fui a la iglesia y ellos me enseñaron cómo tiene que adorar al Señor, cómo tenía que orar al Señor. Observando el himno, frente y atrás estaba escrito como oración de Jesús, oración del Señor, y también atrás estaba escrito 10 mandamientos. Sí o sí yo tenía que memorizar 10 mandamientos, ¿no? Fuera de Dios, no tenía que tener otros dioses, también no tiene que adorar a los ídolos, no tiene que blasfemiar el nombre de Jehová, tiene que honrar, tiene que guardar el día de reposo, también tiene que honrar a sus padres, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, y luego último, no codiciarás. Significa que estaba memorizando cada mandamiento y luego memorizando la oración del Señor. Significa que memorizando es totalmente diferente que creyendo. La memoria es totalmente diferente que creencia, creer. Por ejemplo, ¿no? Jesucristo nos enseñó sobre oración. Padre Santo, que sea glorificado. Para ser glorificado nuestro Dios, nosotros debemos ser pecadores o debemos ser justos. Eso es. Porque el Padre de nosotros es como justo, nuestro Dios es justo. Por eso los hijos de Dios también deben ser justos. No mucha gente está entendiendo estas cosas, solamente quiere memorizar, ¿no? Quiere orar por la memoria. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias. Siendo pecador, ¿cómo puede llamar a Dios como mi Padre Celestial? También cumpla la voluntad de Dios que había cumplido en el cielo, así dice. Entonces, preguntando a la gente que está memorizando, ¿qué voluntad de Dios había cumplida en el cielo? No sabe. Solamente Jesucristo nos enseñó. Por eso ya vamos a recordar nomás. No es así. Porque antes de venir al mundo, nuestro Señor Jesucristo se unían. Padre Dios, Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor, teniendo reunión en el cielo. Nuestro Padre le dijo a Jesucristo: Jesús, tú tienes que bajar al mundo para morir en la cruz. Porque si muriera, yo voy a perdonar todos los pecados del mundo. Cuando haya rociada con su propia sangre, yo voy a perdonar el pecado del mundo. Eso es la salvación. ¿Está de acuerdo? En aquel entonces Jesucristo aceptó la petición de nuestro Dios. Amén, Señor. Yo voy a nacer como ser humano. Yo voy a cargar el pecado del mundo. Yo voy a morir en la cruz. Cuando haya resucitado, Dios Padre perdone a todos los pecados del mundo. Sí, cómo no, yo voy a perdonar.
Y luego el Espíritu Santo del Señor hizo milagro para que Jesucristo naciera en el vientre de Virgen María. Así estaba cumpliendo. Por eso, mientras tanto que Jesucristo estaba enseñando en la oración del Señor, que haga cumplida la voluntad de Dios. Es decir, que Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. Jesucristo tenía que morir en la cruz. Y luego, como dice, perdónenos como lo que nosotros perdonamos. Significa que ya cuando va a perdonar nuestro Dios a nuestros pecados, por la oración, no es así. Por medio de la cancelación de nuestro pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Por eso, cuando derrama la sangre de Jesucristo, puede hacer la redención eterna. Por la redención eterna, cancela de toda deuda de nuestros pecados ante presencia de Dios. Por eso, por la resurrección, es decir que ya la resurrección de Jesucristo canceló todos nuestros pecados. Por eso Dios tiene razón para publicar a nosotros, como dice, ustedes no tienen pecado, porque yo perdono a todos. Porque mi Hijo amado había pagado todo precio de pecado de usted. Ese es el Evangelio. Entonces, el Evangelio vale. Cuando uno que acepta esta verdad, la gente se siente que Dios me perdonó todos mis pecados para que yo sea como justificado, santificado y perfeccionados. También Dios me da la promesa, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bendiciones que nosotros tenemos esta verdad. Qué bendiciones que nosotros ya sabemos el Evangelio bíblico. Ya, nosotros podemos entender que San Mateo capítulo 3, Jesucristo ya tenía que recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. ¿Con qué propósito Jesucristo tenía que recibir el bautismo? Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, para que Dios nos dé la justicia de Dios, Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo, quitando el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo, el mayor de todos los hombres del mundo tenía que darle bautismo. En aquel entonces, por la mano de Juan el Bautista, traspasó todos nuestros pecados. Por eso, San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, en el tiempo de nacimiento de Jesucristo, ¿tenía pecado o no tenía? No tenía. ¿Por qué? Jesucristo no nació por la semilla de Adán, sino por medio del Espíritu Santo del Señor. Y también de Virgen María. Por eso Jesucristo no tenía pecado, pero ya quitó el pecado del mundo. Esta palabra es testimonio de Juan el Bautista. San Juan capítulo 1 está explicando, Dios nos envió mensajero, se llamaba Juan, para que nos dé testimonio de Juan el Bautista, para que creyemos a través de él, nosotros podamos creer en Jesucristo. Por eso, si usted tiene que tener la relación con el testimonio de Juan el Bautista, dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que quitará, sino que ya quita presente. Significa que el día que él halló Jesucristo ya quita, pero al siguiente día, ¿cómo puede decir? Es aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Es cierto, no? Porque una vez se quita, ya pasando tiempo, será como tiempo pasado para contar el día.
Mucha gente piensa que Jesucristo, mientras tanto que fue crucificado, ya llevaría su pecado. Por eso no puede relacionar de su pecado y la muerte de cruz de Jesucristo. Por eso no puede creer fácilmente que había perdonado de sus pecados. Pero uno que comprenda el Evangelio, ya antes de morir Jesucristo ya quitó el pecado del mundo, llevando el pecado del mundo. Ya Dios tenía gran poder para encargar a Él todos nuestros pecados. Como lo que está escrito en Isaías capítulo 53, como dice, nosotros éramos ovejas, como descarriamos de Dios. Pero Jehová cargó en Él todos nuestros pecados. Aparentemente por mano de Juan el Bautista traspasó todos nuestros pecados, pero la verdad que Jehová cargó en Él todos nuestros pecados. Aunque está escrito todos nuestros pecados, pero en su mente siempre va a restar. No, no todo, no todo. ¿Eh? Y luego, ¿cómo va a pensar? Hasta ayer, el pecado pasado. O alguno piensa que solamente el pecado original. Siempre se queda algo. Para comer algo, ¿no? Si fuera comida y puede reservar, sirve, ¿no? Pero no tiene que reservar pecado. Ya todo tiene que encomendar ante manos de Jesucristo. Por eso Jesucristo era Salvador, para salvar a nosotros de todos nuestros pecados. Porque si hubiera quitado 99%, solamente se queda 1% de pecado, ya será pecador. Al morir ese pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Ya luego encontramos capítulo 4, ya sale esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al diablo, para ser tentado por el diablo. En esta palabra nos enseña claramente, ¿no? Ya, Jesucristo no por su deseo propio, sino que el Espíritu Santo del Señor llevó a Jesucristo ante el diablo, así dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy en día ustedes creo que han escuchado la noticia, un deportista de golf se llama Uju, así dice, ¿no? Uju, que es muy famoso. Un día él estaba manejando el coche de marca Hyundai, como Genesis, en España, Genesis, ¿no? Pero mientras tanto que él estaba viajando sobre como una autopista, pero él no frenó, sino que se voló ese coche y se cayó, como dar la vuelta muchas veces, y luego como se quedó 10 metros de abajo. Y donde hay boneto de como donde hay reservando de motor, estaba quebrado, desaparecido, ya prácticamente, ¿no? Un chofer ya debería muerto. Pero por medio de protección de bolsa que estaba saliendo de frente de su volante, ambulado de su asiento, y también muchos lugares que estaba poniendo bolsa de protección. Y por eso solamente él fue herido de sus rodillas, poquito, y luego él podía reservar su vida. ¿Qué es lo que quiero decir, no? La empresa de auto, cuando produce un auto, debería probar para correr rápidamente, ¿no? Con la velocidad,
uno de 250 kilómetros por hora. Hay un lugar donde estaba preparando para correr y luego rápidamente tiene que frenar. Y luego también tiene que chocar fuertemente con la velocidad 120 kilómetros hacia pared. Muchas veces y probando, ¿ya? Y luego más tarde va a salir la respuesta de seguridad. Cuando accidenta y va a preservar la vida o no, así va a calcular. Entonces, como igual que esta manera, ¿no? Porque sin pasar prueba, entonces no puede vender al mundo. Ya para ser el Salvador, sí o sí tiene que vencer contra tentación de Satanás. Eso es una prueba. Ese es el primer paso de ser ministro del reino de Dios. Porque sabe que primer hombre Adán, ese hombre había perdido todo derecho. Dios había puesto ese hombre en el huerto de Edén. También Dios le dio capacidad, dominio para multiplicar, dominar, enseñorear. Pero este hombre obedeció ante Satanás. El que obedece a otra persona automáticamente va a ser siervo. Por eso cuando convirtió siervo de Satanás a Adán, nosotros también hemos transformado como esclavos. ¿Sabe eso? Aunque quiere negarse, ¿no? Pero ya fuimos establecidos como esclavos de Satanás. Entonces, Jesucristo, ya para tener derecho, como para ser aprobado de ser Salvador, sí o sí tenía que cursar este curso. Por eso el Espíritu Santo del Señor empujó, llevando al desierto, donde no hay pan, nada. Entonces, por eso acá dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya, Jesucristo era como persona, como igual que nosotros. Por eso él tenía estómago, tenía intestino. Por eso si no come, entonces ¿cómo será su estómago? Se pega, ¿no? Y también su intestino se pega. Y por eso baja de su peso, ¿no? Durante 40 días, ¿cuánto kilogramos había bajado? No sé muy bien eso. Como enseñanza de dieta fuerte, ¿no? No copie mucha gente, ¿no? Tal vez va a morir durante 40 días si hace dieta sin comer, ya muere. Entonces Jesucristo ya estaba llegando 40 días. Wow. Entre los hombres también existe alguno que solamente toma agua pasando 40 días. En Corea del Sur, ahí la gente. Creo que también en Sudamérica también existe, ¿no? Para copiar como capacidad de Jesucristo. Pero no sé muy bien cómo funciona. Pero Jesucristo cuando tenía gran hambre, en aquel entonces ya inició tentar a Satanás. Como decía, el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Wow. Jesucristo tenía capacidad y poder o no para convertir pan por medio de su palabra, ¿no? Convirtiendo esta roca fácilmente puede hacer pan, ¿es cierto o no? Pero Jesucristo si hubiera obedecido ante Satanás, entonces ¿cómo va a ser? ¿Cómo igual que Adán así va a ser?
tentado. ¿Por qué? Obedeciendo. Como dijo, uno que obedece a la gente será automáticamente siervo. Por eso Jesucristo no quería obedecer. Jesucristo no quería obedecer ante la palabra de Satanás. En vez de convertir, como decía el versículo 4, él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué significa escrito está? Eso es usando el libro de Biblia. Es muy importante, ¿no? Desde Jesucristo estaba usando la palabra de Dios. Uno que tiene la fe siempre utiliza la palabra de Dios. Está escrito. Debe ser su creencia basada de la Biblia, por la palabra de Dios. Pero algunos si no tienen relación de la Biblia, entonces siempre utiliza me parece. Me parece que. Así, ¿no? No sirve de nada, me parece, ¿no? Ya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Está escrito. ¿En dónde está escrito? Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3. Dios probó a los israelitas durante 40 días para que ellos supieran que el ser humano no podrá vivir solamente por pan, sino también por la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Por esa razón, nosotros somos benditos, ¿no? Porque cada día, al llegar a esta hora, podemos unir, podemos meditar la palabra de Dios, leyendo la Biblia, aprendiendo la palabra de Dios. Esta palabra, como nutrición espiritual, y puede alimentar hacia nuestro espíritu. Por eso automáticamente va a tener la fe. La fe viene por oír por la palabra de Dios. Por eso cada día si escucha esta palabra, ya en su corazón va a trabajar el Espíritu Santo del Señor y va a meditar lo que había escuchado. ¿Es cierto? Entonces, según nuestro entendimiento, ¿no? Vivirá la gente no solamente de pan, sino también la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Es simple, pero Satanás se asustó. ¡Uy! Él sabe la palabra de Dios. Se escapa. Ya, es decir que Satanás ya no tiene poder para vencer la palabra de Dios. Uno que no sabe la palabra de Dios se cae. Se recuerde, ¿no? Ya. El versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Wow. Pináculo del templo, ¿no? Yo llevando arriba, pináculo del templo. Y luego, como decía, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow. Creo que Satanás tenía buena memoria, como si fuera computadora inteligente o capacidad, ¿no? Él sabe toda palabra del Antiguo Testamento. Por eso él escogió un versículo. Mire, no solamente está escrito que vivirá por escuchar la palabra de Dios, sino también Dios dijo, si se salta, inmediatamente Dios enviará a los ángeles para que no se tropiece de sus pies. Hay que probarlo, la capacidad de su Padre Celestial. Ya, échate. Entonces, si la gente, ¿no? Y puede aceptar fácilmente, ¿está escrito así?
Wow, qué bueno. Dios está preparando alrededor de mi vida los ángeles. Ya voy a probar. Entonces cerrando mi ojo, 1, 2, 3, ¡pi! Antes de caer los ángeles, ya estaban preparando de sus manos para que no se caiga directamente. Sí, Dios iba a salvar. Pero desde aquel tiempo Jesucristo será convertir como siervo de Satanás. Pues como dijo nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo no habló muchas cosas, ¿no? Explicando, escúcheme, Satanás, mire, no hay otra manera. No. Otra vez, como dice, ya, el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tendrás al Señor tu Dios. Suficiente. No tendrás, perdón, no tentarás al Señor, no tentarás al Señor. Así está escrito. ¿Eh? Diablo se asustó. Él sabe otra palabra. Wow. Y luego ya otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Uy, llevando muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Eso es. Ser humano, todo le gusta. Ya, reino del mundo, ¿qué significa? La bodega de un palacio está lleno de oro, plata, etc. En Chile hay palacio de presidente, se dice como la moneda. Entonces, siempre me daba una duda, ¿no? La moneda es como redondo que usa dinero. Entonces, dentro del subterráneo de edificio de palacio hay un montón de moneda de oro, ¿está? O algo. ¿Por qué está poniendo nombre la moneda? No investigué desde cuándo está usando este nombre, ¿no? Pero ya en el palacio del rey, qué oro, qué tesoro tendría. También teniendo gran cargo de como primer ministro, también ministro de defensa. Entonces, siendo ministro de defensa, ya todos los soldados, como 600,000 soldados, y dando saludos todos juntos. Como dice en Chile, para dar saludo entre los soldados. No sabe, mujeres. Pero firme. O como, así puede decir, ¿no? Algo. Entonces, hay gloria del mundo, ¿no? Pero hay otra palabra también, está escrito. Diablo decía que esta gloria, este honor, esta capacidad me entregó alguien. Me entregó. Por eso yo quiero dar a quien que me gusta. Significa que Dios se entregó gran capacidad ante mano de Adán, pero Adán perdió su derecho. ¿Sabe qué? Todos los bienes de un esclavo, aparentemente él tiene muchos bienes, ¿no? Pero su amo, porque el amo controla todo. Lo mismo, entonces, ya, como dice el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Significa que solamente me adore. Significa, ¿quién va a adorar? Uno que siente como siervo puede adorar al rey, ¿es cierto? Únicamente Satanás quería intentar para tentar a Jesucristo que sea su siervo. Pero Jesucristo nunca aceptó
como decía el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al Señor servirás. Solamente nosotros tenemos que servir a Dios. Vete, Satanás, vete, fuera, maldito. Ya por medio de 3 veces de tentación de Satanás no podía ganar, vencer contra Jesucristo, sino que Jesucristo venció contra Satanás. Aprobado ya, Jesucristo aprobado. Es como igual que no un coche que ha aprobado de velocidad, potencia de motor, freno, también seguridad, y todo aprobado ya puede vender, ¿es cierto? Jesucristo ya ha aprobado de tentación de Satanás para ser poderoso, el Salvador, el Rey de nosotros. Además, Jesucristo quitó el pecado del mundo, ya canceló todos nuestros pecados y luego pasando 3 días se resucitó para dirigir a nuestra vida. Por eso nosotros podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo, alabar a nuestro Dios. Así es. Cada día Dios nos enseña como esta forma. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy también Dios nos permitió que nosotros aprendemos la palabra del Señor. Señor, observando la tentación de Satanás constantemente, quería que obedeciera su palabra, Jesucristo, pero Jesucristo nunca aceptó la petición de Satanás, el engaño de Satanás, la tentación de Satanás. ¿Por qué? Jesucristo sabía que solamente tenía que adorar a Dios, tenía que obedecer la palabra de Dios, tenía que vivir por la palabra de Dios. Esta enseñanza nos enseña claramente para que nosotros también vivamos por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, solamente para que nosotros adoremos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por darnos esta clase. Cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Cada día nosotros podemos alimentar a nuestros espíritus. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.